Aguilar García, Presente, doctora. levantó la mano. Dávila Cisniegues, su mano no está levantada. Ay, sí, disculpe, doctora, ahorita la bajo. Ya. Está. Ya, chicos, vamos a empezar con el repaso. Ya, el repaso de la parte de abdomen, que es regular cantidad. Por eso estamos avanzando con el repaso y dejamos para el final la exposición si nos da tiempo y si no, pues tendremos la exposición tal vez en 1 hora durante la noche, antes del examen. Ya, pero vamos a tratar de avanzar. Vamos a hablar sobre la parte de abdomen. Ah, otra consulta más. ¿Cuántos faltan exponer? Faltaba un grupo nada más, creo, ¿no? ¿O 2? Sí, doctora, un grupo nada más. Un grupo, ya, genial. Entonces vamos a tratar de avanzar. Entonces, vamos a hablar acerca de la parte de imagen abdominal. Es importante que tengamos algunos puntos claros antes del examen porque, bueno, la parte de abdomen es abarca casi la mitad o más del examen. Entonces, para hablar de la parte de abdomen, tenemos varios métodos de imagen que podemos utilizar para evaluar la patología abdominal. Y dentro del abdomen en realidad tenemos varios órganos, ¿no? Tenemos órganos sólidos y tenemos órganos huecos, ¿no? Como son el estómago, el duodeno, las heces intestinales delgadas, las heces intestinales gruesas. Hay que saber cuándo solicitar un examen auxiliar de imágenes y para qué patologías y cuál, ¿no? ¿Cuál examen? En cuanto a lo que es la radiografía de abdomen, no es como en el caso de la radiografía de tórax, ¿no? En el caso de la radiografía de tórax era el método inicial para abordar casi todas las patologías del tórax, ¿no? Tanto del tórax como del mediastino. En el caso del abdomen no, está más restringida el uso de la radiografía de abdomen. La radiografía de abdomen se usa solamente para algunas sospechas nada más, máximo 3 o 4 posibilidades, ¿no? Una es cuando uno sospecha de una obstrucción intestinal. Otra es cuando uno sospecha de una perforación de víscera hueca, es decir, de aire libre en el abdomen. Siempre hay una llamada de aviso que la hibernación ya está por terminar y que si se activa o se elimina el servicio. Al menos nosotros sabemos que se puede realizar esa operación. La hibernación se puede hacer en a 30 días. También cuando uno sospecha un cuerpo extraño, siempre y cuando este cuerpo extraño sea radiopaco, es decir, de densidad metálica o cálcica. Y la cuarta indicación es cuando, por ejemplo, uno sospecha de un cálculo en el trayecto urinario, ¿no? Que puede ser en el riñón o puede ser en los uréteres o en la vejiga, ¿no? Claro que no todos los cálculos se van a ver en la radiografía, ¿no? Pero si tenemos una emergencia, pues si no tenemos el método de ecografía, tomografía y sospechamos que hay un cálculo, pues sí podríamos solicitar una radiografía. Entonces, esas cuatro indicaciones. Como se habrán dado cuenta, estas 4 opciones mayormente se ven en la emergencia, ¿no? La obstrucción intestinal, la perforación intestinal y la sospecha de cuerpo extraño. Y la otra, que es la presencia de algún cálculo, también se puede ver en la emergencia o no necesariamente, ¿no? Pero la mayoría de indicaciones del uso de una radiografía abdominal es en patología de urgencia, ¿no? En estas indicaciones específicas, no en todas. En cuanto a la radiografía de abdomen, pues similar a la radiografía de tórax, hay que considerar algunos detalles técnicos, hay que saber cuándo una radiografía de abdomen estuvo adecuadamente realizada y pues acá hay menos parámetros que en la radiografía de tórax. Está la inclusión y la exposición, esos dos, ¿no? La inclusión quiere decir que abarque todas las estructuras que comprometen el abdomen, ¿no? Y para ello, sabemos de que está abarcando todo cuando logramos evidenciar o cuando vemos los semidiafragmas y logramos evidenciar el pubis, ¿no?
Y a los costados tenemos los flancos, bueno, la pared abdominal. Entonces, cuando vemos todas esas estructuras, tenemos en claro de que está abarcando todo el contenido abdominal y que la radiografía contiene lo indispensable, ¿no? Y en cuanto a la exposición, hay que ver que no esté sobreexpuesta, es decir, que no salga demasiado oscura o que no esté subexpuesta, es decir, que salga demasiado blanca, ¿no? Y ello nos damos cuenta observando la presencia de los cuerpos vertebrales, ¿no? De la columna vertebral. Entonces, con ello podemos darnos cuenta que una radiografía de abdomen está adecuadamente tomada. Es importante conocer que hay dos proyecciones que se utilizan más en la radiografía de abdomen. Una es la posición de pie, la radiografía cuando el paciente se encuentra parado y la radiografía cuando el paciente se encuentra acostado. Si uno pide una radiografía de abdomen común y corriente, o solo pone RX de abdomen, le van a tomar solamente la radiografía con el paciente acostado, ¿no? Es importante que ustedes conozcan que la radiografía con el paciente de pie es indispensable para observar niveles hidroaéreos y ellos los vamos a ver en los casos de obstrucción intestinal y también en los casos de aire libre, o sea, de neumoperitoneo. Entonces, si es que uno sospecha de obstrucción intestinal o si es que uno sospecha de neumoperitoneo, obligatoriamente tiene que colocar la radiografía en bipedestación, en posición de pie. Entonces, no basta solo con colocar RX de abdomen si es que uno está sospechando de obstrucción, porque no va a salir la radiografía de pie y por tanto no se podrían ver los niveles hidroaéreos y no se podría descartar la obstrucción. Si ustedes sospechan de obstrucción y sospechan de neumoperitoneo, obligatoriamente tienen que colocar que sea una radiografía de abdomen tanto de pie como de cúbito. Entonces tienen que colocar ahí en la indicación obligatoriamente que también salga la posición de pie. Entonces, en paciente de cúbito no se va a ver los niveles hidroaéreos, ¿no? Solamente vamos a ver la distribución del gas nada más. En cambio, cuando el paciente está parado, ahí ya sale el nivel aire líquido, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos estas dos imágenes. Esta radiografía es un paciente acostado y vean las imágenes cuando les estoy explicando, porque más para los chicos que tienen práctica o que tienen el examen práctico, porque les vienen imágenes y después dicen, ay, pero no entendemos, que casi no hemos ido al hospital. Y pues en el hospital ni siquiera vemos radiografías, solo vemos ecografías y tomografías. Así que esas preguntas salen de la clase. Entonces, acá tenemos un paciente, ¿no? Tenemos una radiografía de abdomen de un paciente que se encuentra acostado, ¿no? Lo que vemos es que hay bastante aire en las asas intestinales, ¿no? Es lo único que vemos y que la mayoría del aire se encuentra en las asas intestinales delgadas, ¿no? Que comprometen el centro, por decir, del abdomen, ¿no? Entonces, si uno clínicamente sospecha de una obstrucción intestinal, con esta radiografía va a salir solamente que hay distensión de asas, nada más. No van a salir los niveles hidroaéreos y por tanto no podríamos saber si es que hay una obstrucción intestinal. Pero miren, si a este mismo paciente lo colocan de pie, acá ya aparecen todos los niveles hidroaéreos. Entonces sí había una obstrucción, ¿no? Acá no sabemos. Igual en esta radiografía de abajo, acá está con el paciente acostado, vemos el aire nada más, como burbujas, no vemos niveles hidroaéreos, ¿no? En cambio acá ya con el paciente de pie ya logramos evidenciar los niveles hidroaéreos. No olvidarnos de que es importante conocer la topografía abdominal, esto lo ven en anatomía, nada más la primera, la segunda clase, ya están viendo topografía abdominal, ¿no? Que consta en evidenciar los 9 cuadrantes o al menos los 4 cuadrantes más importantes, ¿no? Si lo dividimos la radiografía de abdomen en 4, ¿no? Cuando 2 líneas pasan a través del ombligo, pues vamos a tener un cuadrante superior derecho, superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Y si lo dividimos en 9, que ya ustedes conocen los reparos, vamos a tener el hipocondrio derecho, el epigastro, el hipocondrio izquierdo, etcétera, ¿no? ¿Para qué es importante? Porque en cada uno de estos cuadrantes o regiones vamos a poder
saber que tenemos órganos que se ubican ahí, ¿no? Entonces, cuando hay alguna alteración en la radiografía a ese nivel, a nivel de esa región o de ese cuadrante, podemos sospechar cuál es el órgano que está afectado, ya que ya saben de que en una radiografía los órganos sólidos pues no necesariamente se van a ver adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, la vesícula, el páncreas, los uréteres no necesariamente se van a ver, no se ven en una radiografía común y corriente, en una radiografía de abdomen, ¿no? Y más si son normales, no se ven, ¿no? Si hay algo alterado, puede que ya aparezca la alteración y pues según el lugar podamos más o menos sospechar de qué órgano puede ser el afectado. En cuanto a vísceras abdominales, como les digo, la radiografía de abdomen más sirve para ver aire, ¿no? La distribución del gas intestinal y si hay elementos radiopacos o como cálculos o también cuerpos extraños. Pero de manera incidental, podríamos también analizar algunos órganos sólidos, ¿no? Pero que no los vamos a poder ver al detalle. Lo que podríamos ver son sus siluetas, ¿no? Por ejemplo, acá la silueta del hígado, la silueta del vaso, la silueta de los riñones, de la vejiga, ¿no? Pero hay siluetas que no las vamos a ver, mm, mientras sean normales, no las vamos a poder apreciar, ¿no? Por ejemplo, la del páncreas no se puede ver, la de la vesícula, las suprarrenales y la de los uréteres no las vamos a poder ver, ¿no? Sin embargo, cuando aparecen por ahí ciertas alteraciones a este nivel, podríamos sospechar que estos órganos están lesionados, ¿no? Entonces, eso siempre y cuando conozcamos bien la topografía, ¿no? Dónde se ubican. ¿Qué otras imágenes podemos ver? En una radiografía podemos ver los bordes de los músculos psoas, que acá se ven a cada lado de la columna vertebral, ¿no? Como vemos acá. Es importante conocer o importante ver ambos bordes, porque cuando estos se borran significa que hay algo que está ocupando espacio y que está impidiendo su adecuada visualización, ¿no? Por ejemplo, el líquido libre, por ejemplo, una colección, un absceso, un tumor, una infección retroperitoneal. Todo ello puede hacer que los bordes de los psoas se borren. Por eso cuando ustedes vean un informe de una radiografía de abdomen, se van a dar cuenta que siempre los van a mencionar, ¿no? Siluetas de psoas presentes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no se ven pueden generar algún tipo puede indicar que hay algo alterado. ¿Qué más podemos ver en una radiografía de abdomen? Pues podemos ver la parte ósea, ¿no? Como los arcos costales, los cuerpos vertebrales y la pelvis y también la porción proximal de los fémures. En cuanto a vísceras huecas, lo que vamos a apreciar es, en sí la víscera no la podemos ver, pero como contienen aire, pues el aire es lo que va a hacer que nosotros podamos distinguirlas, ¿no? Entonces, ya sabemos también de que la distribución del aire va a variar de paciente en paciente y según la condición del paciente también, ¿no? En algunos habrá más aire a nivel de las fosas intestinales delgadas, a otros a nivel del colon. Entonces, según dónde se ubica este aire, es donde mejor podamos apreciar estas vísceras, ¿no? Por ejemplo, acá hay bastante gas a nivel del colon, entonces el colon lo podemos evidenciar, ¿no? Acá un poco del estómago también, ¿no? Entonces acá está más o menos la proyección, ¿no? Con estas imágenes para que ustedes puedan lograr comparar ambas y darse cuenta, ¿no? Que acá, esta de acá, esta imagen radiolúcida corresponde al aire gástrico y por lo tanto está dibujando la silueta del estómago. Y el gas que está a nivel periférico, pues está a nivel del colon, ¿no? Se dibujan hasta sus austraciones. También podemos ver, aparte miren acá el estómago, acá tenemos lo que es ya un poco de aire en el duodeno y vemos también algunas heces intestinales delgadas, ¿no? Las heces intestinales delgadas generalmente se aprecian, ¿no? De manera normal, las vamos a ver en 2 a 3 heces intestinales o en 2 a 3 porciones del intestino delgado y no las vamos a ver dilatadas, ¿no? Esto es cuando es normal la radiografía. Para decir que no hay dilatación, las heces intestinales delgadas deben de medir menos de 2.5 centímetros, ¿no? Más de 3 centímetros ya indica dilatación. Después, hay que darnos cuenta también la diferencia entre lo que es el intestino delgado del intestino grueso, ¿no? Ya sabemos que el intestino grueso normalmente se encuentra en la periferia, ¿no? Entonces,
cuando veamos gas periférico, vamos a sospechar, podríamos decir así, de que este gas está ubicado en el colon, ¿no? Mientras que cuando el gas es central, en el intestino delgado. Sin embargo, no siempre es así, ¿no? Ya cuando hay patología, ya todas las gasas se distienden y se logran superponer unas con otras. Y ahí hay que tener en cuenta otras características para poder diferenciar cuando es una asa delgada y cuando se trata de una asa gruesa, ¿no? Cuando ya hay dilatación, es decir, cuando hay mucho gas en una asa intestinal, si por ejemplo vamos a ver estas líneas radiopacas, ¿no? Podemos confundirlas con las austraciones del colon, ¿no? Sin embargo, se tratan de las válvulas conniventes del intestino delgado. ¿Cómo las podremos diferenciar? Pues porque las válvulas conniventes, las líneas van de pared a pared sin perder o sin interrumpirse, ¿no? Mientras que cuando están en el colon, estas líneas corresponden a las austras, pues llegan a cierto punto y luego se pierden, ¿no? Llegan a cierto punto y luego desaparecen. Entonces, así es como diferenciamos una asa delgada de una asa gruesa cuando está dilatada. Siempre tener en cuenta que en las asas intestinales lo normal es hasta menos de 3 centímetros, ¿no? Para decir que no hay dilatación, y más de 3 centímetros que ya hay dilatación. En el colon va a variar según la porción del colon de que se trate. Mientras más cercano sea, mientras más cerca al ciego, va a ser más grande la dilatación normal, ¿no? Y mientras más distal, o sea, a nivel del sigmoides va a ser menos el grosor normal del colon, ¿no? Entonces, a nivel del ciego, aceptamos de manera normal con que hasta 10 centímetros puede ser no patológico, ¿no? El ascendente 8 y el descendente y el recto sigmoides, pues 6.5, ¿no? Como valor normal para decir que no hay dilatación, menos de 6.5, ¿no? Más de estos valores que estoy mencionando ya podrían indicar dilatación. Entonces, vamos a ver que el aire normal se puede ubicar de distintas formas, ¿no? Podemos ubicar más en las asas intestinales gruesas, más en las asas intestinales delgadas, ¿no? Pero, ¿cómo podemos diferenciar de que un patrón está normal de otro, ¿no? Por lo que ya les he mencionado. Uno, la dilatación, ¿no? Otra, la presencia de válvulas conniventes también en las asas intestinales delgadas y la ausencia tal vez completa del gas intestinal, ¿no? Esto también puede llevarnos a pensar de que hay algún tipo de patología. Ahora, también hay que tener en cuenta algunas líneas grasas, como las vemos acá, que son radiolúcidas. Ya saben que la grasa en radiografía se ve radiolúcida. Siempre deben de estar muy cercana al gas del colon, ¿no? Acá tenemos un patrón moteado que es típico de las heces, ¿no? En el colon. Entonces, cuando hay patrón moteado, significa que hay heces en el colon. Si este patrón al final es gas, ¿no? Dentro del intestino grueso, está muy cerca de de la línea grasa properitoneal, es adecuado, ¿no? Tienen que estar en contacto. Si hay mucha separación, pues indica de que hay algo que está ocupando ese espacio, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Aquí está la línea grasa properitoneal y el gas de los intestinos está muy distante, ¿no? Entonces acá hay algo, ¿no? En este caso era líquido, ¿no? Es un paciente con ascitis. Ahora, en cuanto a los estudios contrastados, sus compañeros realizaron una exposición de estudios contrastados. Si bien es cierto, justamente era de este tipo de estudios contrastados de los que se refería la exposición, estudios contrastados del aparato gastrointestinal, ¿no? Básicamente era de los rayos X, ¿no? Hay que tener en cuenta acá de que, si bien es cierto, uno con radiografía puede evidenciar parte, ¿no? Con ecografía también, tomografía, resonancia, tenemos muchos métodos para evidenciar ciertos órganos del tracto gastrointestinal, pues los órganos huecos pueden ser difíciles de ver ya en ecografía, en tomografía y incluso en resonancia magnética, ¿no?
En rayos X podemos verlos siempre y cuando estén llenos de aire, y aún así no los vamos a poder ver en su totalidad, ¿no? Tendría que estar todo el tubo digestivo lleno de aire para poder evaluarlo. Entonces, eh, una de las formas de evaluación del tubo digestivo, o sea, del componente de los órganos huecos, es mediante los estudios radiográficos contrastados, ¿no? Para ello, los pacientes van a ingerir una sustancia de contraste y pues esta sustancia va a pasar por el distinto trayecto, ¿no? Entonces, se van a ir tomando radiografías y se va a ir opacificando, o sea, se va a ir pintando eh, en la zona del tracto gastrointestinal por donde va pasando el contraste, ¿no? Entonces, al irse pintando, este se va a ir delimitando y uno va a poder apreciar, pues, el tamaño, la forma, la mucosa y si hay lesiones, ¿no? Por ejemplo, esto se puede ver incluso desde el esófago, ¿no? Y es un muy buen método para evaluar esófago, ya que el esófago no se puede ver por ecografía ni por rayos X, por tomografía. Es un poco difícil de evaluar porque generalmente está colapsado y por resonancia magnética tampoco se puede evaluar bien el esófago. Entonces, se puede evaluar por endoscopía, sí, pero si queremos un método de imágenes no invasivo, pues se puede evaluar por medio de radiografía contrastada, ¿no? Para esto, antes de empezar con cada segmento, hay que recordar que se puede utilizar dos tipos de contraste, ¿no? Los contrastes yodados y el contraste varitado. Lo que más se utiliza en el aparato gastrointestinal de los estudios radiográficos contrastados es el bario, ¿no? El bario se utiliza porque es más fácil más tolerable, ¿no? Por el paciente. Tiene un sabor, si bien no es, pues riquísimo por decir así, pero es un sabor que se puede tolerar, mientras que el yodo es demasiado amargo, entonces es un poco difícil de ingerir. Eh, el bario se utiliza pues para ver ya sea esófago, estómago, duodeno, asas intestinales y colon también, ¿no? Sin embargo, también tiene sus contraindicaciones. Por ejemplo, los pacientes que no pueden realizar una adecuada deglución y hay riesgo de que se aspiren, en ellos está contraindicado porque el bario es muy eh, tóxico, por decir así, cuando sale del tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, puede generar neumonitis química, puede generar mediastinitis si es que hay alguna perforación, puede generar peritonitis también química si es que hay alguna perforación, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, el paciente ha sido operado recientemente y hay riesgo de que haya una dehiscencia en la sutura, o como les digo, en la parte de esófago, que el paciente no degluta adecuadamente, o sea, un niño, ¿no? Y no pueda deglutir adecuadamente, pues es mejor utilizar el yodo, ¿no? Antes que el bario para evitar justamente los riesgos de que salga del tracto gastrointestinal, ¿no? Después se puede utilizar y, pero cuando no se puede utilizar el yodo, ¿no? Sin embargo, como les decía, el yodo es un poco más difícil de tolerar por su sabor. Sin embargo, pues, en los casos en los que en el bario no se puede usar, pues el yodo es la otra opción. El yodo también tiene sus contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, el que el paciente sea alérgico, ¿no? Esa es la contraindicación más importante, la alergia al yodo. ¿Por qué? Porque las alergias al yodo, pues, pueden ser incluso severas. Eh, pero si el paciente no tiene antecedentes de alergia al yodo, se puede utilizar, ¿no? Y en estos casos el yodo no es tan lesivo como el bario, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, se aspira, pues no va a irritar, ¿no? No va a causar neumonitis, no va a causar mediastinitis, ni peritonitis, si es que saliera del tubo digestivo. Ahora ya empezando con lo que es el esófago, ¿no? Cuando les decía que era uno de los métodos más importantes para evaluar esófago, la radiografía con contraste, y pues se puede ver la forma, el tamaño, la distensión, como lo vemos aquí,
¿no? El pasaje desde la boca hacia el esófago y desde el esófago al estómago, ¿no? Entonces podemos ver su permeabilidad, ¿no? Que esté libre, ¿no? Y que no haya algo que impida que la sustancia de contraste llegue ya sea hacia el esófago o hacia el estómago. También si hubiera algún defecto, por ejemplo, un divertículo o una estenosis, también se podría apreciar, ¿no? Si también hubiera una dilatación marcada, también se podría apreciar. Y si es que hubiera tal vez una tumoración, también se va a poder apreciar, tal vez no la tumoración como tal, pero se va a ver un afilamiento del pasaje de contraste, ¿no? Va a empezar a pasar de manera muy finita. Entonces eso va a hacer sospechar de que alrededor pues hay algo hipertrofiado, ¿no? Algo o un crecimiento anormal. Entonces, es un método para evaluar muy bien esófago, ¿no? Entonces, cuando hay, por ejemplo, acalasia, ¿no? Cuando hay, cuando hay disfagias, o sea, que el paciente no puede tragar, no puede pasar alimentos, ya sean sólidos o líquidos, se puede utilizar el esofagograma. Ahora, en los casos hay algunas patologías frecuentes, ¿no? Que podemos ver, por ejemplo, la acalasia, como les mencionaba. Acá, pues, hay lo que vamos a apreciar es un marcado afilamiento de la parte distal de lo que es el esófago, ¿no? Se va a ir afilando y la parte superior al afilamiento se va a dilatar, ¿no? Entonces, a esto va a tener un signo que se le conoce como el signo del pico de pájaro o el signo de la punta del lápiz o de la cola de ratón, ¿no? Entonces, estos signos se van a apreciar en acalasia, ¿no? Y también hay otra patología frecuente que es cuando hay una exagerada motilidad del esófago, ¿no? Entonces, cuando hay una exagerada motilidad, el contenido alimenticio va a pasar muy rápido, pero el esófago se va a contraer de manera rápida también y puede generar disconfort, dolor, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver es un signo también que se le llama esófago en sacacorchos. Hay otras patologías como por ejemplo los divertículos, ¿no? En el esófago hay un divertículo que se puede apreciar, perdón un momento, que mucho suena el WhatsApp, es el que creo que está sonando. ¿Se logra ver? ¿Se logra ver mi pantalla? ¿O ya no? Sí se ve, doctora. Ya, entonces, como les decía, hay un divertículo que es frecuente apreciar en el esófago, que es el divertículo de Zenker, ¿no? Que es que en una zona de la pared se abre como un orificio, ¿no? Y la pared va a protruir, ¿no? Y se va a formar como un saco. Ese saco es el divertículo y en el esófago el divertículo de Zenker, que es uno de los más comunes, se ubica a nivel superior y posterior, ¿no? En la zona superior del esófago y la pared posterior. ¿Por qué les digo esto? Porque si, por ejemplo, ustedes saben, ¿no? De que algún paciente pueda tener la presencia de alguna imagen sacular o diverticular a nivel del esófago superior y en su aspecto posterior, pues ya van a tener en cuenta que es el divertículo de Zenker, ¿no? Porque hay otro tipo de divertículos que también se pueden apreciar en el esófago. Otras patologías son las fístulas, ¿no? Hay fístulas que se forman o que pueden los recién nacidos tener, ¿no? Por ejemplo, las fístulas esófago traqueosofágicas. Entonces, ¿cómo podemos llegar a identificar qué tipo de fístula es? Porque hay varios tipos. Pues justamente por este tipo de radiografías, ¿no? Las radiografías contrastadas. Se ve a qué nivel y hasta dónde llega la fístula y qué compromete, ¿no? Entonces es importante estos estudios, pero claro, si es una fístula, ya saben que nunca, si es que está la sospecha de fístula, nunca realizar el estudio con un contraste varitado, ¿no? Porque si hay fístula significa comunicación, ¿no? Comunicación entre el esófago y y la tráquea, ¿no? Y la tráquea va a desembocar justamente en los bronquios, ¿no? Entonces, pues
va a generar lesión, ¿no? Si es que uno usa el bario. Acá en estos casos, cuando hay sospecha de fístulas, siempre utilizar el yodo. Luego el contraste va a pasar, ¿no? Y llega hacia lo que es el estómago, ¿no? El estómago, pues mire, se puede apreciar así, aunque en estos casos se puede utilizar el doble contraste que se le llama para que se vea una zona radiolúcida y otra zona radiopaca, ¿no? La zona radiolúcida es aire, ¿no? Por tanto, para este tipo de exámenes de doble contraste se utiliza también aire, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que el paciente ingiera aire? Eso es un poco difícil, pero sé que se les da al paciente, se les da sal de Andrews, por ejemplo, ¿no? Para que genere burbujas de gas y pues se pueda distender el estómago y el contraste pueda impregnarse en las paredes, ¿no? Y también en los pliegues. Entonces así es como más o menos uno puede apreciar la forma del estómago, las paredes, los pliegues mucosos, ¿no? Sin embargo, se usa con menos frecuencia para evaluar estómago porque hay otros métodos, ¿no? Como es la endoscopía y como es tal vez, ¿no? La tomografía en las que se puede evaluar un poco mejor el estómago. Sin embargo, pues antiguamente se utilizaba bastante este método, ¿no? ¿Qué nos permitía apreciar? Tumoraciones, nos permitía apreciar pólipos, nos permitía apreciar úlceras también. Después el contraste pasa y llega al duodeno, ¿no? En el duodeno se pueden apreciar sus 4 porciones. Perdón, este es un esofagograma. También en el esofagograma se puede ver reflujo, ¿no? Cuando el contraste se regresa, ya está en el estómago y se regresa hacia el esófago. Reflujo gastroesofágico. Y vemos el duodeno y luego vemos las asas intestinales, tanto el yeyunum como el ilion. A todo esto, ¿no? Desde que el contraste pasa por el duodeno, llega al yeyuno y luego va al ilion, se le llama tránsito intestinal, ¿no? Es decir, cómo el contraste llega desde el duodeno, pasa por todas las asas intestinales hasta llegar al colon. Una vez que llega al ciego, ahí se acaba el estudio. Y así es más o menos como vamos a ver un estudio de tránsito intestinal, ¿no? Va pasando el contraste hacia el yeyuno y el yeyuno típicamente tiene un aspecto emplumado, se le llama como plumas, porque tiene bastantes válvulas conniventes, que son las líneas que vemos aquí. El ilion ya tiene menos válvulas conniventes, por eso el contraste está más, opacifica casi toda la luz de estas asas intestinales. ¿Qué podemos apreciar acá? Generalmente el yeyuno, pues lo vamos a ver en la zona superior izquierda, ¿no? Del paciente y el ilion en la zona inferior derecha del paciente, ¿no? Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, si es que hubieran lesiones inflamatorias, si es que hubieran también lesiones de estenosis que no dejaran pasar el contraste, lesiones diverticulares también. Y también el tránsito intestinal ayuda para ver el tiempo en que logra pasar el contenido alimenticio, por decir así, en que logra llegar desde lo que es el duodeno hasta el colon, ¿no? Entonces, hay patologías en las que se altera el tránsito intestinal, ¿no? Hay tránsito intestinal acelerado y hay tránsito intestinal retardado, ¿no? Entonces, aquí podemos apreciarlo en este tipo de estudios. Acá tenemos un estudio, pero de una tomografía, en la cual también el paciente ha ingerido contraste, también se pueden apreciar las asas intestinales, ¿no? Sin embargo, acá pues el estudio de la tomografía es único, ¿no? Se realiza una sola tomografía y se ve lo que pintó, mientras que en la radiografía de tránsito intestinal se va viendo por etapas, ¿no? Se toma uno al minuto 0, luego a los 10 minutos a 15 minutos, luego a la media hora, luego a la hora, luego a las 3 horas, y así hasta ver que el contraste llegue al colon, ¿no? Entonces ahí podemos ver más o menos en cuánto tiempo llegó. Ahora, los otros tipos de estudio contrastado son los del colon, ¿no? Como les decía, se puede hacer estudio contrastado por rayos X desde el esófago hasta el colon. Sin embargo, hasta las asas intestinales delgadas, el contraste es ingerido. A nivel del colon, ya el contraste se inyecta por enema, o sea, por vía rectal.
Y acá también es a doble contraste. Si bien es cierto en el estómago, uno ingería sal de Andrews, como les dije, ¿no? Para que el gas haga el efecto del otro doble contraste, ¿no? Que es aire y el contraste radiopaco. Acá en el colon, pues se utiliza aire, pero se insufla, ¿no? Por medio de jeringas llenas de aire, pues uno realiza la colocación de aire a través de lo que es el recto. Y a su vez el contraste también se ingresa por el recto, ¿no? Por medio de un enema. Por eso se le llama colon por enema. ¿Cómo es? Primero el paciente pues tiene que estar en ayunas, tiene que haber hecho una dieta rigurosa, por decir así, los 2 últimos días, como cuando se realiza una colonoscopía, ¿no? Prácticamente dieta líquida, también haberse colocado algunos, em, eh, algún tipo de laxante, ¿no? Para que pueda limpiar el colon. Y después de eso, pues ya cuando llegue el momento de realizar el examen, pues al paciente primero se le toma una radiografía simple, ¿no? Para ver que no haya ninguna calcificación por ahí que pudiera confundirse con el contraste. Y después se le inyecta por vía rectal el contraste, ¿no? Que puede ser bario o puede ser yodo, mayormente es bario. Se le inyecta al paciente, se hace que dé vueltas, ¿no? Como pollito a la brasa se dice, ¿no? El paciente acostado en la camilla gira sobre sí mismo. ¿Para qué? Para que el contraste llegue por todo el colon, ¿no? Una vez que ha llegado por todo el colon, se hace que el paciente vaya y elimine, ¿no? El excedente del contraste y luego se inyecta aire. Entonces, cuando se inyecta aire va a quedar más o menos esta imagen, ¿no? En la cual se van a ver prácticamente el aire dentro del colon, pero las paredes del colon van a estar pintadas por el contraste y eso va a permitir ver su forma, su distensión y si hay imágenes, ya sean por adición, que se le llaman cuando son imágenes radiopacas anormales, o por sustracción, cuando más bien no vemos alguna área, ¿no? Cuando no logramos ver una área. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el colon, el ciego, el colon ascendente, el transverso, el colon descendente, el sigmoides y el recto, ¿no? Incluso hasta el apéndice se logró pintar en este caso, ¿no? Igual acá tenemos el ciego, el colon ascendente, bueno, los ángulos hepáticos y esplénicos, el colon transverso, el colon descendente y el sigmoides. ¿Qué patologías podemos ver? Por ejemplo, podemos ver tumoraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un área donde el contraste pasa de manera filiforme, igual así como en el esófago, ¿no? Entonces aquí, cuando pasa así, de manera filiforme, o sea, de lo que normalmente está comprendiendo todo un espesor, luego se afila, ¿no? Y hay una área delgada por donde pasa el contraste y luego vuelve otra vez a una área normal. Entonces, acá este signo se le llama el signo de la mordida de manzana, ¿no? Entonces, cuando hay sospecha de una tumoración, pues, o un cáncer de colon, puede salir esta imagen, ¿no? Esta imagen de la mordida de manzana. Después, otras patologías que también se pide, para lo que se pide con bastante frecuencia el estudio de colon es para ver divertículos, ¿no? Los divertículos de colon que son comunes y que mayormente están en el sigmoides. Pueden aparecer en cualquier parte del colon, pero con mayor frecuencia se les ve en el sigmoides, ¿no? Entonces, cuando el divertículo no está complicado, ¿no? Y solamente está la sospecha de la presencia de divertículos, se le pide pues un colon por enema. Pero cuando ya hay el antecedente de divertículos, ¿no? Y viene el paciente con fiebre, con dolor en flanco izquierdo, y uno tiene la sospecha de diverticulitis, en esos casos ya no se pide un enema, un colon por enema, ¿no? Sino más bien se pide una tomografía. También hay la Colotac, ¿no? Que es para ver el colon de una manera virtual, se le llama así, a veces también se les llama colonoscopías virtuales por medio de la tomografía. Acá pues se utilizan las reconstrucciones en 3D, ¿no? Para evaluar el colon. Miren, por ejemplo, acá, por medio de una colonoscopía, el tumor, ¿no?
y acá se puede apreciar de esta manera en una colonoscopia virtual, ¿no? Pero no se va a sustituir nunca por una colonoscopia. Ahora, eso fue en cuanto a radiografías especiales, es decir, a radiografías con las que se utiliza la sustancia de contraste. ¿Hasta aquí alguna pregunta para continuar? Continuamos entonces. De manera incidental, como habíamos dicho, en una radiografía podemos ver las siluetas de los órganos, ¿no? Entonces, ya entrando a lo que es patología, en una radiografía simple podríamos ver el crecimiento de ciertos órganos, ¿no? Sólidos, como es el hígado, el vaso, tal vez el riñón. Sin embargo, no es un método, la radiografía, específico para estas patologías, ¿no? Es decir, que tal vez uno pida una radiografía por una obstrucción intestinal, ¿no? Indicada justamente para las 4 patologías que habíamos dicho, y de manera incidental, tal vez podríamos apreciar, ¿no? El crecimiento de alguna silueta de algún órgano sólido. Porque si nosotros ya estamos sospechando en organomegalia, es decir, en que algún órgano sólido esté grande, no le vamos a pedir radiografía, ¿no? Para medir este órgano, sino pediremos otros métodos, ya sea ecografía, tomografía, resonancia, entre otros, ¿no? Pero como les digo, de manera incidental, o sea, sin querer ver esto, ¿no? Buscando o pidiendo la radiografía por otra patología, a veces nos podemos chocar con otras lesiones en los órganos que podríamos ver también por radiografía, ¿no? Una es el crecimiento de órganos sólidos, por ejemplo, el hígado, ¿no? Cuando crece, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el hígado completamente crecido. Todo esto, todo lo resaltado con rosado es el hígado, ¿no? Crecido. Acá también vemos una opacidad a nivel del cuadrante superior izquierdo, que se trataba del vaso. Por acá vemos otra opacidad también que está desplazando las asas intestinales, ¿no? Vemos que las asas intestinales con aire están por fuera de esta opacidad, ¿no? Entonces, esa opacidad está ocupando espacio, ¿no? Entonces, puede ser cualquier tipo de tumoración, ¿no? Acá no podríamos decir exactamente de dónde proviene. Para ello necesitamos obligatoriamente otros métodos, ¿no? Se trataba, en este caso, de esta radiografía de un tumor ovárico, ¿no? Un cistoadenoma, pero como les digo, solamente por la radiografía no vamos a saber de dónde me está proviniendo esta imagen radiopaca, ¿no? Para ello sí es necesario, obligatorio pedir otros métodos. Y acá también tenemos otra imagen radiopaca, ¿no? Redondeada, grande, que parece que se iniciara en la pelvis, ¿no? Y se trataba de una vejiga agrandada, ¿no? Una vejiga neurogénica. Para que la vejiga se vea, pues también es necesario que tenga orina, ¿no? En este caso la vejiga está llena de orina. No es una mega vejiga, por decir así. Algunas variantes anatómicas que hay que conocer para no confundirlas con patología, ¿no? Variantes anatómicas significa que se consideran dentro de lo normal, pero que podrían hacernos sospechar que hay alguna patología ahí, ¿no? Una es el signo de Chilaiditi, que es la interposición del colon, ¿no? Acá, como lo vemos acá, aquí está el hígado, y por encima se cruzó el colon, ¿no? Por encima, entre el hígado y el diafragma, ¿no? Entonces se cruza el colon y eso hace ver aire, ¿no? Aire entre el hígado y el diafragma, ¿no? Entonces, normalmente, pues, cuando vemos aire entre el hígado y el diafragma, nos puede hacer sospechar de neumoperitoneo, ¿no? En este caso podemos descartar el neumoperitoneo porque hay austras, no hay líneas acá que indican que lo que se está interponiendo es el colon. El lóbulo de Riedel es otra patología, bueno, no es patología, sino otra variante anatómica, porque es un pseudo crecimiento del lóbulo hepático derecho, ¿no? Aparenta ser una hepatomegalia, pero no lo es solamente una extensión como una lengüeta del lóbulo hepático derecho, ¿no? No es una hepatomegalia. Ahora, una de las patologías que podemos apreciar por radiografía
o que podemos, para lo cual podemos pedir una radiografía en el abdomen agudo, es justamente para evaluar la distribución del gas intestinal, ¿no? Para ver si hay algún tipo de obstrucción intestinal o tal vez alguna perforación intestinal, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos buscar si tenemos un paciente con signos de abdomen agudo en una radiografía? ¿Qué deberíamos buscar? Aire en lugares en donde no debería haber, ¿no? Calcificaciones anómalas, patrón del aire anómalo, o sea, la distribución del aire anómalo, ¿no? O que esté muy dilatada las asas intestinales. Y otro, edema de asas, líquido libre, ¿no? Entonces, en cuanto a radiografía en abdomen agudo, hay que ver que el aire se encuentre siempre en su lugar, o sea, dentro de las asas intestinales, ¿no? Cuando se encuentra afuera, puede encontrarse en la cavidad peritoneal como neumoperitoneo. Podemos encontrarlo a nivel del retroperitoneo como neumoretroperitoneo. Lo podemos ubicar a nivel de la vía biliar como neumobilia o de la vía portal como gas portal y también gas dentro de las paredes de los intestinos, ¿no? Lo que se le llama neumatosis intestinal, ¿no? Estas son algunas señales de aire que no se encuentra dentro de la cavidad o dentro del tubo digestivo y que sí o sí indican patología. En el caso del neumoperitoneo, ¿cómo lo vamos a ver? Pues el neumoperitoneo, así como su nombre lo indica, es gas a nivel del peritoneo por fuera de las asas intestinales, ¿no? Y esto indica que hubo una perforación de víscera hueca. Se pudo haber perforado el estómago, los intestinos delgados o el intestino grueso, ¿no? La causa puede ser, por ejemplo, una úlcera péptica perforada, el apéndice perforado, un divertículo perforado, o puede ser también posquirúrgico, ¿no? Que puede ser normal incluso hasta los 3 días posteriores a la operación. O también en casos de traumatismos abdominales penetrantes, ¿no? Por ejemplo, por arma blanca. ¿Y cómo lo vamos a ver en radiografía? Pues vamos a apreciar el aire libre debajo del hemidiafragma, como les decía, que el signo de Chilaiditi, cuando se interponía pues el colon por encima del hígado, podría confundirse con neumoperitoneo porque justamente el neumoperitoneo se ve como aire, o sea, se ve radiolúcido entre el hemidiafragma y entre el hígado, ¿no? Y esto se ve en las radiografías de pie, ¿no? Si el paciente está acostado, va a ser difícil de apreciarlo en una radiografía, ¿no? El paciente tiene que estar de pie para que el aire suba y se coloque justo debajo de los hemidiafragmas. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Como aire subdiafragmático y también lo vamos a ver cuando cuando el paciente no se puede colocar de pie, también puede colocarse en posición acostado de lateral, pero la forma de tomar la radiografía es diferente, ¿no? Es con, se le llama proyección tangencial con decúbito lateral y el rayo sale de manera horizontal, ¿no? Así es como se toma este tipo de radiografías cuando el paciente está acostado para que uno pueda observar el neumoperitoneo, si no, no se ve, ¿no? Esta es la proyección tangencial y acá se ve nuevamente toda la línea del nivel aire líquido, ¿no? Entonces acá hay neumoperitoneo. Como les decía, ya están las causas y ya están las proyecciones. Siempre pedir de posición de pie o de cúbito lateral con rayo horizontal para apreciar neumoperitoneo. Ahora, cuando hay demasiado neumoperitoneo, vamos a ver el signo de Rigler o de la doble pared. Acá tenemos que darnos cuenta que normalmente en una radiografía no vamos a ver la pared del colon, ¿no? Salvo que sea un estudio contrastado. Si el estudio no es contrastado, pues no tiene por qué la pared pintarse o verse radiopaca, ¿no? Si se ve radiopaca es porque hay contenido radiolúcido
por fuera y por dentro del asa intestinal, ¿no? Por eso es de que sospechamos de la presencia de neumoperitoneo al ver la pared, ¿no? Cuando delimitamos muy bien la pared y no ha habido contraste que se haya ingerido, pues indica que hay aire fuera y dentro del asa intestinal. Por eso se le llama el signo de Rigler o de la doble pared. Otros signos es ver aire que rodea el hígado, ¿no? O ver el ligamento falciforme, ¿no? Porque normalmente el ligamento falciforme no se ve en una radiografía. Si lo logramos ver, pues indica que hay aire alrededor del ligamento falciforme que hace que esta radiolucidez del aire pueda delimitar bien la radiopacidad del ligamento, ¿no? Y se pueda apreciar. El neumorretroperitoneo es la presencia de aire o de gas a nivel del retroperitoneo, es decir, en la región posterior, ¿no? Que envuelve lo que son los riñones, el páncreas, ¿no? La zona retroperitoneal. ¿Cómo lo vamos a poder apreciar? Miren, los riñones normalmente no los vemos de manera tan clara, ¿no? Acá vemos la radiopacidad del riñón, pero alrededor vemos una radiolucidez, ¿no? Eso indica que hay aire, ¿no? Todo lo verde acá pintado es de la presencia de aire libre. Neumobilia es la presencia de aire en la vía biliar. Normalmente la vía biliar no contiene aire, ¿no? Pero cuando se pinta así como si fueran ramificaciones centrales, ¿no? Así central, puede indicar pues que hay aire en la vía biliar, ¿no? Y eso es patológico. Igualmente, cuando se pinta como unas ramificaciones que primero son periféricas y luego ya comprometen toda la región del hígado, incluso yéndose a lo que es el vaso, ¿no? Porque el vaso también acá vemos como ramificaciones radiolúcidas. Eso es gas, pero en la vía portal, ¿no? Eso también es algo grave, es algo muy serio, porque indica pues que puede haber una isquemia mesentérica, una enterocolitis necrotizante, una sepsis intraabdominal severa, ¿no? Entonces esas ramificaciones radiolúcidas primero son periféricas y luego centrales, indican gas en la vía portal. Y la neumatosis intestinal, que es la presencia de aire, pero dentro de la misma pared del intestino, ¿no? La pared del intestino es radiopaca, no se logra apreciar adecuadamente en una radiografía, ¿no? Pero cuando se logra apreciar, porque se ve radiolúcida, significa que hay aire dentro de la misma pared, ¿no? Y a esto se le llama neumatosis intestinal. Por ejemplo, acá lo vemos en la tomografía y vemos cómo la pared del intestino está hipodensa, ¿no? Entonces, eso no es normal, ¿no? Hay aire dentro de la pared. Entonces, eso se ve frecuentemente en enterocolitis necrotizante cuando la causa son niños, son recién nacidos prematuros, ¿no? Es una causa frecuente, ¿no? De la neumatosis intestinal de enterocolitis necrotizante en neonatos. En adultos de isquemia mesentérica, ¿no? Entonces, si hay neumatosis intestinal en un neonato, sospechamos de enterocolitis necrotizante. Pero si hay neumatosis intestinal en un adulto, sospechamos de isquemia mesentérica. Tampoco se olviden de eso. En niños, enterocolitis necrotizante y en adultos, isquemia mesentérica. Algunas calcificaciones que podríamos ver, o por ejemplo, los cálculos vesiculares cuando están calcificados, ¿no? No todos, es más, la mayoría no se ven porque son de colesterol. La vesícula en porcelana también, es decir, que la calcificación de las paredes de la vesícula, eso también lo podemos ver. También a nivel de los riñones, de los uréteres y de la vejiga, se pueden ver cálculos. En la región de la excavación pélvica se pueden ver miomas calcificados, tumores calcificados, flebolitos, que son como calcificaciones vasculares de las venas. En la región epigástrica podemos ver calcificaciones en el páncreas. En la región renal, no suprarrenal bilateral, pues puede haber calcificaciones adrenales. Y en el trayecto de los vasos retroperitoneales con arteriales podemos encontrar las
la presencia de calcificaciones vasculares, ¿no? Calcificaciones arteriales. Algunas pueden ser consecuencia de aneurismas, ¿no? O placas de aterosclerosis. También a veces se ven los fetos, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, una madre no sabía que estaba gestando y se expuso a los rayos X, pues va a salir, ¿no? El esqueleto ahí del feto, que no es lo ideal, ¿no? Que no se debe ver y no se ve con frecuencia tampoco. Ahora acá, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. Acá hay unas imágenes redondas cálcicas, ¿no? Que se encuentran en la proyección del cuadrante superior derecho y acá se encontraban en la vesícula, ¿no? Acá tenemos otra, pero en la topografía renal, ¿no? Todo esto es el riñón derecho. Aquí este es un cálculo renal. Esta es la vesícula, que las paredes están calcificadas, que es una vesícula en porcelana. Por acá tenemos otra calcificación en el trayecto de lo que es el uréter derecho, ¿no? Es un cálculo ureteral. Y por acá tenemos calcificaciones a nivel del epigastrio que indican calcificaciones pancreáticas. Aquí ambas a nivel de las glándulas suprarrenales y aquí a nivel vesical. Acá tenemos algunas calcificaciones a nivel de la pared de la aorta con una imagen, pues, redondeada, ¿no? Que es el aneurisma. En tomografía se ve mejor lo que son los aneurismas, ¿no? Y las causas de rotura también. Acá, por ejemplo, el aneurisma está roto. Vemos una gran imagen hipodensa, ¿no? En la proyección de la aorta. Hay pequeñas calcificaciones en la pared y alrededor hay líquido, ¿no? Es sangre, ¿no? Es el aneurisma roto. Normalmente la aorta se ve de este tamaño y así pues es una aorta muy grande, ¿no? Acá también vemos una aorta muy grande. Es un aneurisma de aorta, mide más de 3 centímetros. Y vemos la luz que está hiperdensa porque hay contraste, pero en la periferia está hipodensa porque es un coágulo, ¿no? Es un gran coágulo de sangre que está rodeando a este aneurisma. Otras calcificaciones que son benignas o que son normales son los flebolitos, que son calcificaciones venosas, que normalmente se ven radiopacas con un centro radiolúcido, ¿no? Esos son los flebolitos. Podemos encontrar también miomas calcificados o las calcificaciones de los arcos costales que se ven mayormente en personas mayores. Ahora, otra patología o otros signos de patología es el edema de asas, ¿no? Cuando las asas intestinales, normalmente ya saben que la pared es delgada, mide menos de 3 milímetros, solamente se ve como una línea, pero cuando ya se ve más engrosada, pues podemos sospechar de un edema de asas. ¿Cómo vemos el engrosamiento? Porque se aprecian como unas regiones ondeadas, ¿no? Que forman el contenido aéreo. Entonces, estas imágenes ondeadas indica que la pared pues está gruesa, ¿no? Por eso es que se forman estas ondas. Y a eso se le llama la presencia de la impregnación de como si fueran digitiformes, ¿no? Como si fueran dedos a nivel de lo que es la pared de las asas intestinales. El líquido libre, una de las formas de ver, habíamos visto por el incremento del espacio, ¿no? Que había entre la grasa properitoneal y el aire del colon. Pero mejor lo vamos a ver en ecografía, ¿no? Y en tomografía, como una imagen anecogénica que rodea el hígado, que se encuentra entre el hígado y el riñón, o que está rodeando la vejiga, o en la pelvis, ¿no? Así se ve el líquido libre. El método ideal para detectarlo rápidamente es la ecografía. En tomografía, algunos signos: el engrosamiento de las asas intestinales, la estriación de la grasa normalmente se ve oscura, así como el tejido celular subcutáneo que tenemos acá, pero cuando ya cambia y se ve más densa, o sea, más hiperdensa, ya indica que hay cambios inflamatorios, ¿no? La presencia del líquido libre
también es otra de las señales de que hay un abdomen agudo. Engrosamiento intestinal, nuevamente la presencia de cambios inflamatorios en la grasa mesentérica y líquido libre. Indicaciones para las patologías comunes: trauma abdominal severo, tomografía con contraste, dolor en cuadrante superior derecho, ecografía, ¿no? Para ver hígado, vías biliares, litiasis renal y urinaria, tomografía simple, ¿no? Colección intraabdominal, tomografía o ecografía. Sangrado de tubo digestivo, ahí en estos casos ya es mejor una endoscopía o una colonoscopía. Si se sospecha de malignidad, una tomografía con contraste. Y si hay, por ejemplo, estreñimiento, constipación, pues el diagnóstico es clínico, ¿no? No se utiliza un método de imágenes, salvo pues en pacientes adultos mayores, ¿no? Cuando hay signos de obstrucción, para ver si es que hay una impactación fecal. Y aquí están los métodos mayormente utilizados para las diferentes patologías, ¿no? Los métodos que más le van a ayudar. Ahora vamos a pasar esto. Ya hemos visto un poco de obstrucción intestinal con sus compañeros. Vólvulos, no se olviden, ¿no? El vólvulo, cuando el intestino gira en su propio mesenterio y se aprecia, ¿no? Como si hubiera dado la vuelta y se hubiera formado un nudo ahí, ¿no? Entonces el asa que quedó atrapada se va a dilatar, se va a dilatar, se va a dilatar, va a haber cambios inflamatorios y hasta se puede necrosar. No se olviden del vólvulo de sigmoides, que el signo típico es el grano de café, ¿no? Como ven acá, esta radiografía se ve un asa intestinal muy dilatada, con bastante gas, y acá el pliegue del centro, ¿no? Que divide estas dos asas intestinales, es lo que da la forma del típico grano de café, o U invertida, ¿no? U invertida o grano de café. Ese es el signo del vólvulo de sigmoides. Desaparecen por completo incluso las austras, ¿no? Por tanta dilatación. Acá hay más imágenes de vólvulos, ¿no? Vólvulos de sigmoides, ¿no? Granos de café, como granos de café. También hay vólvulos de ciego, pero acá ya no se ve como granos de café, sino toma la forma de un riñón o de un feto o de una coma, así lo llaman. La presencia de contenido fecal se ve como un patrón moteado, ¿no? Como de motas, granular, con pequeñas burbujas de aire. Y así se ven las impactaciones fecales, ¿no? Todo esto es un fecaloma, ¿no? Entonces acá hay heces muy compactas, ¿no? Así se ven como moteadas, como imágenes granulares. Y así se ve en una tomografía de la impactación fecal. Apendicitis es una de las patologías que tal vez no hemos visto durante las exposiciones, pero es importante mencionarlas para que no se vayan a olvidar o para que conozcan también qué métodos de estudios solicitar, ¿no? Ya sabemos de que la apendicitis aguda, el método de elección para observarla, bueno, o para diagnosticarla, es la clínica, ¿no? Los exámenes, la clínica indica pues el dolor, cómo es el dolor, cuándo apareció, cómo se inició, cómo fue que continuó, el examen físico, examinar al paciente, ver dónde le duele, si hay signos de McBurney, ¿no? De Blomberg. Entonces, todo ello es lo que nos debe llevar al diagnóstico de apendicitis aguda. Acá tenemos la escala de Alvarado, en la cual cada uno de estos puntos va a sumar, ¿no? Y si es que hay más de 8 a 10 puntos, hay alto riesgo de que se trate de una apendicitis aguda, ¿no? Entonces, los signos: dolor migratorio, anorexia, náusea o vómito e hipersensibilidad en la fosa ilíaca derecha. Síntomas: el rebote en la fosa ilíaca derecha, fiebre y el Rosvin, la tos, la hipersensibilidad rectal, ¿no? Entonces, todos ellos
van a dar puntos. Y en el laboratorio, la leucocitosis, ¿no? Si es que va de 10.000 a 18.000, son 2 puntos. Todo ello, pues, mientras más puntaje, más posibilidad de que se trate de una apendicitis aguda. Cuando el diagnóstico es confuso o es dudoso, recién se piden exámenes auxiliares de imagen. Entonces, ¿qué métodos de elección hay? Uno, en el niño, el ultrasonido, es decir, la ecografía, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? Como una imagen redonda en la fosa ilíaca derecha, que no se comprime. Cuando uno comprime, pues esto no altera su forma y mide más de 6 milímetros de diámetro, ¿no? Al estudio Doppler, la vascularidad va a estar aumentada porque hay signos inflamatorios. Es importante, pues acá también la experiencia del que realiza la ecografía, porque ustedes ya saben que la ecografía es operador dependiente, ¿no? Es una de sus desventajas. O sea, no todos, por ejemplo, de 100 personas que le hagan la ecografía al mismo paciente que tiene apendicitis aguda, no todos la van a detectar, ¿no? No todos la van a detectar. Entonces, normalmente el apéndice mide menos de 6 milímetros y se comprime, ¿no? Y mayormente cuando es normal no se logra ver en ecografía. En cambio, cuando es anormal ya se puede apreciar, ¿no? Porque se ve como esta imagen de acá, que se le llama imagen endona, porque tiene varias capas, una hipoecogénica, una hiperecogénica, otra hipoecogénica nuevamente. Y no se comprime, como les digo, no se comprime y mide más de 6 milímetros de diámetro. Incluso se puede ver el apendicolito, que es la presencia de una imagen cálcica dentro del apéndice, ¿no? Que va a generar una sombra. En adultos, la tomografía es el método de elección, ¿no? Puede detectar hasta el 98% de apendicitis aguda, mientras que la ecografía llega a veces hasta el 70%, ¿no? En niños es mayor la especificidad y la sensibilidad de la ecografía, ¿no? En adultos no tanto. En adultos, para poder diagnosticar, mejor es la tomografía. Igualmente, más de 6 a 7 milímetros de diámetro, se ve la pared engrosada, se ven cambios inflamatorios alrededor del apéndice. Aquí está, este es el apéndice, se va a ver como un dedito, ¿no? Como un dedo. La pared va a estar captando contraste, si es que tiene contraste, o alrededor vamos a ver que la grasa va a estar aumentada de densidad. En radiografía nada, ¿no? No es la radiografía, perdón, no ayuda a descartar apendicitis aguda. La sensibilidad reportada es hasta 0 para diagnosticar apendicitis en una radiografía. Más útil es para descartar obstrucción intestinal asociada a apendicitis aguda. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Se logró entender? Pasamos al hígado, a la vesícula biliar, a las vías biliares y al páncreas, ¿no? Para poder hacer el repaso de todas estas estructuras. A ver, ¿dónde estamos? Entonces, rápidamente vamos a ver, ¿no? El hígado lo vamos a apreciar mejor, no en radiografía. Ya sabemos que la radiografía es más para vísceras huecas. Para vísceras sólidas, la ecografía y bueno, los otros métodos como la tomografía y la resonancia magnética. Acá tenemos, por ejemplo, la imagen del hígado por medio de una ecografía. Los chicos que han ido a rotar han logrado apreciar, pues, en ecografía, ¿no? Cómo se aprecia el hígado, el riñón, ¿no? Los diferentes órganos sólidos. La vesícula biliar también la podemos apreciar en ecografía siempre y cuando, el tamaño del hígado hasta 150 es lo normal. La vesícula biliar la podemos apreciar siempre y cuando el paciente esté en ayunas, ¿no? Cuando el paciente no esté en ayunas, no la podemos ver. ¿Por qué? Porque se colapsa, ¿no? En cambio, cuando el paciente está en ayunas, no ha comido, la vesícula está llena de bilis, ¿no? Porque cuando uno come, la vesícula se contrae y expulsa la bilis.
Entonces, si ha comido, pues no vamos a poder apreciar bien el contenido de la vesícula. Si el paciente está en ayunas, va a estar distendida, va a estar llena de bilis, y acá sí podemos ver si es que hubieran cálculos o pólipos en su pared, o si hubiera engrosamiento de la pared, etcétera. El tamaño normal, menos de 120 de longitud, menos de 40 de ancho, y la pared menos de 4 milímetros, ¿no? Entonces, si el tamaño aumenta, sea más de 120, el ancho más de 40 y la pared se engrosa y tenemos cálculos en su interior, esas son señales de una colecistitis aguda. La vena porta también la logramos evidenciar en ecografía. Con sus compañeros también que han ido, pueden recordar que en todas las ecografías abdominales que realizamos, medimos hígado, medimos vesícula, medimos vena porta, medimos colédoco, ¿no? Lo normal de la vena porta es que mida menos de 13 milímetros, y del colédoco es que mida menos de 7 milímetros en pacientes que tienen vesícula y menos de 10 milímetros en pacientes colecistectomizados, o sea que ya no tienen vesícula. Acá tenemos las medidas, ¿no? En colecistectomizados menos de 9 o 10, y en pacientes que tienen vesículas menos de 7 o 6, ¿no? Y por acá estaba lo de la vena porta que les decía, que mide menos de 13 milímetros. Bueno, para ver la función hepática, laboratorio. Pero como les decía, para ver ya problemas anatómicos podemos utilizar pues ecografía, tomografía o resonancia magnética, ¿no? Algunas patologías frecuentes del hígado benignas es el quiste hepático simple. Acá tenemos quistes, ¿no? Ya saben que se ven anecogénicos con un refuerzo posterior. Tienen en tomografía 0 a 10 unidades Hansfield y son benignos. Otra de las patologías es la hepatitis, que si bien es cierto, a veces puede que la ecografía sea normal, ¿no? Otras veces las alteraciones que vamos a ver en el hígado, en la hepatitis viral, es la inflamación de los hepatocitos, ¿no? Que van a generar imágenes lineales radiopacas en todo lo que es el hígado, y la vesícula contraída con la pared muy engrosada, ¿no? Que es como una colecistitis alitiásica, ¿no? Porque como el hígado todo está inflamado, logra también inflamar la vesícula biliar, a pesar que no hayan cálculos. A veces se puede ver esplenomegalia también. Los abscesos, como vemos acá, se pueden ver tanto en ecografía como imágenes heterogéneas, pero mayormente líquidas, o sea, anecogénicas, y también en tomografía como imágenes hipodensas que tienen realce de la pared. Absceso hepático amebiano se puede ver en ecografía y en tomografía. La cirrosis hepática, acá vamos a ver un hígado heterogéneo de bordes lobulados, podemos ver líquido libre alrededor y podemos ver la vena porta dilatada y el vaso crecido. Acá algunas masas, dentro de ellas el hemangioma es el más común, es una lesión benigna y se va a ver como una imagen hiperecogénica en ecografía e hipodensa con depósito de sustancia de contraste alrededor en la tomografía. Me faltó. La hiperplasia nodular focal es la segunda más frecuente de las masas benignas, y lo típico es la presencia de una cicatriz, ¿no? En el centro. El adenoma hepático mayormente es asociado a anticonceptivos orales. Y las lesiones malignas, el carcinoma hepatocelular, que se puede ver en ecografía, en tomografía o en resonancia magnética, pero lo ideal es que estas se realizan en múltiples fases, ¿no? ¿Cómo se ve? Que en una fase arterial realza rápidamente a la sustancia de contraste, y en una fase posterior desaparece el realce también rápidamente, ¿no? Que se llama el lavado rápido.
Las metástasis se logran ver como nódulos múltiples, ya se pueden ver en ecografía o en tomografía también, y resonancia magnética. La esteatosis hepática, la presencia de hígado graso, se ve como un incremento de la ecogenicidad difusa del hígado y lo podemos comparar con el parénquima renal, pues para poder identificarla. Y nos damos cuenta de que normalmente el hígado tiene casi la misma ecogenicidad del riñón. Cuando ya como lo vemos acá, cuando el hígado incrementa su ecogenicidad, pues ahí se trata de una esteatosis hepática. Ya saben que para ver la vesícula, el método ideal es la ecografía. Pero si queremos ver ya con demasiado detalle, tenemos sospechas de que, por ejemplo, hay una tumoración o algo que no nos llega la ecografía tal vez a apaciguar, por decir así, todas las dudas que tenemos, podemos intentar también solicitar una resonancia magnética. Y de ellas, la colangioresonancia magnética es la que nos ayuda a evaluar mejor la vesícula biliar y toda la vía biliar. Por ejemplo, si hay tumoraciones a nivel de la vía biliar, si hay cálculos a nivel de la vía biliar también, ¿no? La colangioresonancia magnética es el método de elección. Entonces, por ejemplo, si hay cálculos en la vesícula, que ya los vamos a ver de aquí, el método ideal es la ecografía, ¿no? Pero si hay cálculos en la vía biliar, como es el colédoco, el método de elección es la resonancia magnética, la colangioresonancia magnética. La dilatación de la vía biliar puede ser por una causa obstructiva o por una causa no obstructiva. Si es obstructiva, puede ser por una estenosis, por una neoplasia, inflamación, ¿no? Si es litiásica, es por un cálculo, ¿no? Esto se ve mejor por la colangioresonancia magnética. Y si es no obstructiva, la dilatación puede ser por quistes del colédoco, enfermedad de Caroli o las colangitis. Ahora, los cálculos de la vesícula, ya saben cómo se ven, hiperecogénicos con sombra, el método de elección es la ecografía, ¿no? Acá, ¿cómo sabemos que hay cálculos? Pues por estas imágenes, y la pared de la vesícula generalmente está de tamaño, es delgada, ¿no? Entonces, eso indica que solamente la patología son cálculos en la vesícula, o sea, es litiasis vesicular, ¿no? Como les digo, el método de elección, la ecografía. Ya cuando hay colecistitis, quiere decir de que hay una inflamación de la vesícula, ¿no? De que uno de estos cálculos está obstruyendo el cuello de la vesícula y está impidiendo que la bilis salga. Entonces la vesícula se distiende, se agranda y la pared se engrosa, mide más de 4 milímetros y los tamaños de la vesícula también aumentan, ¿no? Más de 120 de longitudinal y más de 40 de transversal, ¿no? Y si asociado a ello vemos los cálculos, pues pensamos en una colecistitis aguda litiásica. La colecistitis crónica es cuando esta inflamación ya no es reciente, sino ya tiene tiempo, ¿no? Acá vamos a ver el engrosamiento de la pared, el engrosamiento de la vía biliar, puede haber edema, ¿no? Perivesicular, y la vesícula puede estar de tamaño normal, ¿no? No necesariamente está agrandada, ¿no? Cuando es crónico. También hay casos de colecistitis alitiásica donde hay engrosamiento de la pared, cambios inflamatorios, pero no hay cálculos, ¿no? Y esto puede verse en pacientes graves, ¿no? Con traumas, con quemaduras, con sepsis, con ventilación a presión positiva, ¿no? O nutrición parenteral. Otras causas, el estado postprandial, o sea, cuando uno después de que ha comido, la vesícula pues libera la bilis y se encoge, por decir así, ¿no? Y la pared se engrosa. Entonces, esto puede dar la imagen de una pseudocolecistitis, ¿no? Porque las paredes se ven engrosadas, ¿no? Entonces, cuando el paciente no ha comido, nos puede dar falsas imágenes también, ¿no? Y otras situaciones inflamatorias, cuando no hay cálculos, puede ser por una colangiopatía, puede ser una hepatitis aguda,
úlceras pépticas perforadas, pancreatitis, ¿no? Que eso, todo ello nos hace ver una imagen de la vesícula de paredes engrosadas sin que haya cálculos. Otras enfermedades también sistémicas como la insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia renal, la cirrosis hepática, la hipoalbuminemia, entre otros. La coledocolitiasis, ya hemos dicho, no es la presencia de un cálculo en la vía biliar, no en el colédoco. En ecografía no necesariamente lo vamos a ver. Lo que sí podemos ver en ecografía es la dilatación del colédoco, ¿no? Porque cuando hay un cálculo ahí que se ha enclavado, por decir así, en el colédoco, pues el flujo de la bilis no se va a poder dar de manera natural, ¿no? Entonces se va a estancar y se va a empezar a dilatar el colédoco. Entonces, cuando vemos el colédoco dilatado, puede ser una señal de coledocolitiasis en un paciente que tiene litiasis vesicular, ¿no? Pero también puede ser señal de otras causas que obstruyan el flujo normal de la bilis, ¿no? Por ejemplo, tumores, ¿no? Entonces, si no logramos ver el cálculo, solamente vemos el colédoco dilatado, tiene que ir sí o sí ese paciente a colangioresonancia magnética porque es el método ideal de elección para evaluar la vía biliar, ¿no? Si no, no vamos a encontrar la causa. La colangitis es la inflamación o la infección de los conductos biliares. Puede ser secundaria a litiasis, puede ser posquirúrgica o puede ser por otras causas, ¿no? Como parásitos, tumoral, ¿no? Entre otros, ¿no? Acá se puede ver por ecografía, por tomografía o por colangioresonancia y lo que vamos a apreciar es el engrosamiento difuso de las paredes de la vía biliar. En cuanto al páncreas, ya hemos visto ya por medio de la exposición de sus compañeros la patología pancreática, las pancreatitis básicamente, ¿no? Y también por ahí vimos tumores de páncreas, no sé si con ustedes o con el otro grupo, solo hacer recordar que el estudio ideal para ver páncreas es la tomografía, ¿no? La ecografía, si bien es cierto, podemos evaluar parte del páncreas, a veces no lo vemos por completo, a veces podemos evaluar la mayor cantidad del páncreas, pero ofrece una baja sensibilidad y especificidad. En cambio, la tomografía y la resonancia ofrecen mayor sensibilidad y especificidad, siempre y cuando la tomografía sea con contraste. Sus medidas normales, la cabeza de 30, el cuerpo de 25 y la cola de 25. Y el Wirsung menor de 2 milímetros. La pancreatitis aguda, la inflamación del páncreas, puede ser, dentro de los criterios, puede dar dolor abdominal, amilasa y lipasa elevada y los hallazgos, pues, típicos de imágenes, ¿no? La causa, el 80% es por cálculos biliares y hay otro porcentaje que es por causa de alcoholismo, ¿no? Lo ideal es la tomografía con contraste. ¿Qué vamos a ver en las causas de las pancreatitis? El incremento del tamaño del páncreas, las colecciones también que puede haber, disminución de la densidad y la alteración de la grasa alrededor del páncreas, ¿no? Eso lo vamos a apreciar mejor en la escala de Baltasar, que ya le hemos evaluado con el grupo que expuso, ¿no? Baltasar A indica un páncreas normal, Baltasar B solamente un incremento del tamaño del páncreas. El Baltasar C, aparte del incremento del tamaño, hay inflamación de la grasa peripancreática. Baltasar D, hay una colección. Y el Baltasar E, hay más de 2 colecciones o una colección a distancia, ¿no? Como causa de la pancreatitis. Las complicaciones, podemos haber trombosis, ¿no? Puede haber trombosis de la vena porta, puede haber abscesos y el pseudoquiste pancreático, ¿no? El pseudoquiste pancreático es una colección líquida que aparece a las 4 semanas posterior a la pancreatitis, ¿no? Si aparece antes o estaba justo cuando inicia la pancreatitis, eso ya no es un pseudoquiste pancreático, ¿no? Es otra imagen quística, ¿no? De otra causa, ¿no? El pseudoquiste aparece 4 semanas posterior a la pancreatitis. En el caso de las pancreatitis crónicas, aquí ya el páncreas más bien ha disminuido de tamaño,
hay calcificaciones, ¿no? En el trayecto del páncreas y el Wilson se dilata. Eso ya eso no tanto. El vaso, pues el tamaño normal es hasta 130, dicen algunos, pero en los libros pueden mencionar que puede ser menos incluso, ¿no? Hasta 110. ¿No? El tamaño, pues, mayor de eso es una esplenomegalia. Y las causas de esplenomegalia, pues, son múltiples, ¿no? Una de ellas es la cirrosis hepática, otras son inflamaciones. Eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, chicos, miren, tenemos media hora para la exposición. ¿La podrán realizar? Para hacer de una vez el repaso de la exposición. Porque ese es otro tema que también va a venir en el examen. Doctora, disculpe, hay un compañero que me comentó que tiene examen a las 5 con la doctora Juliana, que es justamente del grupo que va a exponer. Uy, ya. O sea, por ende no podría realizarse la exposición. Ah, ¿no fue a las 4 el examen? Me dijeron que 3:50 me dijeron que era el examen. Sí, doctora, es por eso que mi compañero no va a poder ingresar. Que no habían ingresado porque si hubiera sabido que era a las 5, hubieran ingresado normal. Es que hay algunos compañeros que viven lejos, doctora, y habían comentado y habían justificado que no iban a poder asistir. Pero después estamos la mayoría. Hay 40 de 20, de 60, perdón. Pero solamente son 5 los que va a tomar. A ver. Igual también podría ser factible que tome de nuevo asistencia, por favor, porque hubieron algunos compañeros que sí estaban en la clase, pero tenían problemas con su audio. Ya. Voy a tomar nuevamente.